Depresión en adultos mayores. Causas, síntomas, factores de riesgo y tratamientos. ¿Te has sentido alguna vez triste sin razón aparente? Si es así, no estás solo. La depresión es un problema común entre las personas mayores de 60 años, pero muchas veces no se detecta o se confunde con los efectos normales del envejecimiento. Esto puede retrasar el tratamiento y afectar negativamente la calidad de vida. ¿Sabías que la depresión en adultos mayores es más común de lo que se cree, pero a menudo se pasa por alto? Se estima que alrededor del 20% de los adultos mayores presentan síntomas de depresión, aunque muchos evitan buscar ayuda por vergüenza o falta de conocimiento. Es muy importante tomar este tema en serio, ya que la depresión no tratada puede empeorar problemas de salud física y emocional. En este video, hablaremos sobre las causas, los síntomas más comunes y las opciones de tratamiento. Además, tocaremos un tema que se pasa por alto con frecuencia: la relación entre la vitamina B12 y la salud mental. Si tú o alguien que conoces enfrenta estos problemas, quédate con nosotros para aprender más sobre cómo mejorar la calidad de vida. ¿Qué es la depresión en los adultos mayores? La depresión en adultos mayores va más allá de la tristeza ocasional. Es una condición que puede afectar profundamente el bienestar emocional, social y físico. Aunque en esta etapa de la vida ocurren cambios importantes como la jubilación, la pérdida de seres queridos o limitaciones físicas, la depresión no es algo inevitable del envejecimiento. ¿Alguna vez has perdido el interés en actividades que antes te llenaban de alegría? A menudo, los síntomas de la depresión en los adultos mayores son diferentes a los que se observan en personas más jóvenes. Por ejemplo, en lugar de sentirse tristes, algunos pueden experimentar molestias físicas constantes o cansancio extremo. ¿Te has dado cuenta de cómo pequeñas molestias físicas pueden esconder un problema emocional más profundo? Estos síntomas pueden esconder una depresión, lo que dificulta su diagnóstico. Un aspecto menos conocido es la deficiencia de vitamina B12. Esta vitamina es esencial para el sistema nervioso y está directamente relacionada con la producción de serotonina, una sustancia clave para regular el estado de ánimo. ¿Sabías que una deficiencia de vitamina B12 podría estar afectando tu estado de ánimo sin que lo sepas? La falta de vitamina B12 puede generar síntomas similares a la depresión e incluso empeorar problemas de memoria. Factores de riesgo de la depresión en adultos mayores. La depresión no aparece de manera aislada, sino que varios factores pueden contribuir a su desarrollo. Reconocer estos factores es clave para prevenirla o tratarla a tiempo. Los principales factores de riesgo son aislamiento social, la pérdida de familiares y amigos o la falta de roles sociales después de la jubilación puede llevar a la soledad. Sin una red de apoyo, es fácil caer en un ciclo de aislamiento que puede desencadenar depresión. Problemas de salud física, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dolores constantes son comunes en esta etapa de la vida y pueden afectar el estado de ánimo. Además, condiciones como el hipotiroidismo, que suelen pasar desapercibidas, pueden empeorar los síntomas de la depresión. Medicamentos. Algunos medicamentos que se recetan con frecuencia en adultos mayores pueden tener efectos secundarios que afectan el ánimo. Por ejemplo, beta bloqueadores, usados para la hipertensión, pueden causar fatiga y tristeza. Benzodiazepinas, para la ansiedad e insomnio, pueden generar apatía o dependencia. Corticoesteroides. Su uso prolongado, especialmente en tratamientos para enfermedades autoinmunes o inflamatorias, puede alterar el estado de ánimo. Medicamentos para el Parkinson pueden desencadenar síntomas depresivos. Deficiencia de vitamina B12. Esta deficiencia es más común de lo que se cree en adultos mayores, ya que con la edad, el cuerpo pierde capacidad para absorber la vitamina B12 de los alimentos. Esta falta puede generar fatiga, irritabilidad y problemas cognitivos similares a los de la depresión. Eventos traumáticos, la pérdida de un ser querido, cambios en el estilo de vida o mudarse a una residencia de cuidados pueden ser disparadores de depresión. Síntomas de la depresión en adultos mayores.
Detectar la depresión en los adultos mayores puede ser complicado, ya que muchos síntomas pueden confundirse con el envejecimiento natural o con otras condiciones médicas. Sin embargo, es importante estar atentos a las siguientes señales. Tristeza constante. Sentirse triste de manera persistente, sin que haya una mejora notable. Pérdida de interés. Ya no disfrutar de actividades que antes generaban placer, como pasatiempos o reuniones con amigos. Fatiga extrema. Sentir cansancio constante, incluso después de descansar lo suficiente. Cambios en el apetito. Comer en exceso o perder el apetito. Problemas para dormir. Dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, dormir demasiado. Sentimientos de inutilidad. Sentir que se es una carga para los demás o que no se tiene valor. Problemas de memoria. Dificultad para concentrarse, tomar decisiones o recordar cosas importantes. Un síntoma especialmente preocupante son los pensamientos suicidas, que requieren atención urgente. La importancia de la vitamina B12. Como mencionamos, la vitamina B12 es esencial para la salud mental. Esta vitamina está involucrada en la producción de serotonina, un neurotransmisor crucial para el estado de ánimo. ¿Por qué los adultos mayores son más propensos a la deficiencia de B12? A medida que envejecemos, el cuerpo tiene más dificultades para absorber esta vitamina de los alimentos. Además, problemas como la gastritis o el uso de medicamentos para el reflujo gástrico pueden empeorar la deficiencia. Una forma de vitamina B12 más eficaz para los adultos mayores es la metilcobalamina, que es más fácilmente absorbida por el cuerpo. Además, los suplementos sublinguales, que se colocan debajo de la lengua, son una excelente opción, ya que permiten una absorción directa en el torrente sanguíneo, evitando posibles problemas de absorción en el sistema digestivo. Después de ver este video, te recomendamos 2 contenidos esenciales. Uno sobre los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 y otro que detalla el peligro de tener niveles elevados de B12 en el organismo. No te los pierdas. Tratamientos disponibles. El tratamiento para la depresión en adultos mayores debe ser integral, considerando aspectos físicos, emocionales y sociales. Algunas opciones incluyen psicoterapia. Terapias como la cognitivo-conductual son muy efectivas. Ayudan a los pacientes a identificar pensamientos negativos y a desarrollar estrategias para afrontar situaciones difíciles. Medicamentos. Se pueden recetar antidepresivos, pero con cuidado, ya que los adultos mayores son más sensibles a los efectos secundarios. Los médicos suelen elegir medicamentos con menos riesgo de interacciones. Suplementos nutricionales. Corregir deficiencias como la de vitamina B12 puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo. Actividad física. El ejercicio regular, como caminar o hacer estiramientos, libera endorfinas que favorecen el bienestar. Apoyo social. Mantener contacto con familiares y amigos y participar en actividades grupales es esencial para combatir el aislamiento. Prevención de la depresión. Es mejor prevenir que tratar. Algunas estrategias útiles incluyen mantenerse activo, hacer ejercicio físico y participar en actividades recreativas, socializar regularmente, unirse a actividades comunitarias o grupos de apoyo, comer bien, mantener una dieta equilibrada rica en nutrientes esenciales, manejar el estrés, practicar meditación o yoga para reducir tensiones diarias. Después de ver este video, recuerda que es importante estar atento a los signos de depresión, especialmente en los adultos mayores, y buscar ayuda profesional si es necesario. Si tienes padres o abuelos mayores, mantente alerta a cambios en su estado de ánimo, visítalos regularmente o mantén el contacto si no viven contigo. Tu apoyo puede marcar una gran diferencia en su bienestar. Con el tratamiento adecuado, es posible mejorar significativamente la calidad de vida. Gracias por acompañarnos y no olvides consultar nuestros otros videos para más información sobre salud y bienestar. Recuerda que este video tiene fines educativos y no reemplaza el consejo médico profesional. Siempre es importante consultar a un médico antes de hacer cambios en tu salud. Gracias por acompañarnos.